Bueno, y profundizando un poco más en este tema en RUN, porque siempre es importante que tengamos claro qué es lo que está en juego con este proyecto que se va a tratar y tiene ya los votos para ser aprobado el martes 29 dentro de 2 días. Bueno, es muy importante entender que cuando Stroessner entregó por medio del IBR a sus acólitos y seguidores tierras, ¿no es cierto?, en gran cantidad, por ejemplo, a generales, a brasileños, a sus amigos de negocios, ¿no es cierto?, le entregó inmensa cantidad de tierras sin ser sujetos de la reforma agraria. En total, 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas están documentadas por la Comisión de Verdad y Justicia. No existía un catastro, no se sabía dónde estaban las tierras ubicadas, no había referencias geográficas como las que hoy se utilizan, sino que se usaban como referencias cosas, por ejemplo, una iglesia o un arroyo o un cerro, ese tipo de referencias. Entonces, muchas de esas tierras que fueron dadas con títulos del IBR a grandes jerarcas estaban encima de derechos que ya existían en ese momento. En algunos casos eran tierras fiscales, pero en otros casos ya eran tierras de personas que tenían propiedades de diferente tipo. Algunos también eran resultados de la privatización de tierras hechas en la época de Bernardino Caballero, pero había también propietarios que eran pequeños propietarios. Y esas tierras dio él en zonas donde había no solamente tierras, sino que había algún recurso natural muy importante, por ejemplo, los yerbales, o había maderas preciosas. Entonces, en muchos de esos casos hoy existen litigios, porque los propietarios originales tienen títulos antiguos sobre esas tierras. Y esos litigios son de millones de dólares, porque las tierras hoy valen demasiado mucho. Hoy sabemos que una hectárea en la zona de los Ojales, ¿no es cierto?, de tierras muy fértiles, vale, inclusive hasta nos estaba diciendo un campesino que en el orden de los $2.000, $20.000 por hectárea. Imagínense un poco lo que vale eso. Entonces, alguien que tiene un título por 2.000 hectáreas o 5.000 hectáreas y bueno, tiene un litigio por 20, 40 millones de dólares, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se busca con esta ley RUN? Que la Corte beneficie a los que tienen tierras mal habidas de la época de Stroessner y que en su mayoría fueron pasando a los brasileños. Porque si bien Stroessner también les dio a paraguayos como generales y jerarcas y amigos, ellos volvieron a vender otra vez porque sabían que eran tierras mal habidas. Entonces fueron vendiendo y vendiendo para ir traspasando, y muchas de esas tierras son de propiedad ya de brasileños, especialmente también uruguayos, como en el caso del Chaco. Y nos decía justamente también Alberto Alderete ayer que en toda esa zona de frontera de tierras muy fértiles, el 19% de los propietarios, según el propio Censo Agrícola Nacional, son extranjeros, ¿sabes? Entonces, lo que busca Cartes con este proyecto de ley RUN es que beneficiarle a la Corte Suprema de Justicia para evitar su extradición. Ahí está la moneda de cambio del RUN. ¿Por qué el RUN le da a la Corte Suprema de Justicia? Ustedes se acordarán que hace varios años hubo un proyecto también de unificar el registro con el catastro que se llamó Sinacare y Dinacare, impulsado por Riera, pero iba a ser una institución independiente. Y a todos nos llama la atención de por qué ahora quieren que vaya a la Corte, por qué no quiere controlar el poder ejecutivo de esta nueva institución que se crea. Y es porque quiere que la Corte, congraciarse con la Corte, para que la Corte no acepte su extradición y al contrario, él pueda tener la reelección con la reforma constitucional con complicidad de la Corte. Claro. Y este es el nivel de nuestra Corte Suprema de Justicia, que pretende hacerse cargo de una tarea más, ¿verdad? Sí. Paraguay, el país con más presos sin condena en América del Sur. Sí, en un informe cualitativo del Ministerio de Justicia se evidenció nuevamente, en toda América del Sur, Paraguay es el país con más presos sin una condena. Esta noticia sale en última hora, es reciente, desde enero de 2024, dice: el Ministerio de Justicia dio a conocer este lunes un informe cuantitativo sobre la población penitenciaria de todo el país durante el 2021. En el reporte se reveló que Paraguay es nuevamente el país con más presos sin sentencia en América del Sur. Y esta Corte Suprema se va a encargar ahora de toda la cuestión de la tierra en Paraguay, derogando muchísimos artículos del Estatuto Agrario, dejándole de lado a los indígenas, ¿no es cierto? Acá dejando, pero no hace mención este proyecto de ley en ninguno solo de sus artículos de la reforma agraria, que tiene todo un capítulo en la Constitución Nacional. Acá un ejemplo clarísimo. La justicia ya favoreció a un presunto testaferro de Núñez con valiosa finca. Diosnel Mujica Gauto, supuesto testaferro del ministro de la Corte, Víctor Núñez, con aval judicial, había despojado al INDER de un inmueble de 4.000 hectáreas en San Pedro. Ahí está lo que estoy diciendo. Sí. Las tierras
Mala vida con título de registro, donde, claro, obviamente el ministro de la Corte va a hacer lo que quiere con el registro. Y ahí está. Las tierras malavidas continuaron después de caer la dictadura. Hay gente que sitúa aproximadamente en 2 millones de hectáreas malavidas después de caer la dictadura. O sea, una enorme cantidad también. O sea, 8 millones durante la dictadura y unas 2 millones después. O sea, es enorme cantidad. Y todo eso se blanquearía con esta ley del RUM. Realmente grave, ¿no? Realmente grave. Y bueno, ya acá vemos entonces cómo con la complicidad de la Corte los mismos ministros hacen sus negocios y que ellos van a estar muy felices de que todo esté concentrado en ellos, ¿verdad?